Continuamos la línea de mensajes Soñando como un niño. Y casualmente, ¿verdad? En toda esta temporada celebramos las madres y dentro de la serie destacamos algo para las madres. También tuvimos Pentecostés y destacamos algo también con la persona del Espíritu Santo. Hoy es Día de los Padres y aunque este mensaje me hubiera gustado predicárselo solamente a varones y de otra forma como lo predicaré, porque yo hubiera sacado el sable de verdad. Pero es para toda la congregación y hago el disclaimer que aunque quizás enfoque el aspecto paternal, número uno, lo recibamos en el sentido de Dios hacia nosotros, número uno, ¿verdad? Y número dos, pues por supuesto dentro de la serie del sueño, pues amarre todo lo que vamos a aprender en el día de hoy, una vez más, al sueño divino y al sueño de Dios en nuestras vidas. Acompáñame al libro de Gálatas, lo hemos estado viendo en las últimas semanas. Hoy quisiera destacar algo que me va a dar el fundamento de las ideas de esta mañana. Gálatas, el capítulo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor en el verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, que es lo que estamos viendo en semanas pasadas, sino que está, y aquí voy a basar el inicio del mensaje y quizás el fundamento de la idea que quiero compartir en esta mañana, sino que está, ¿bajo qué? Bajo tutores y bajo curadores. Hemos hablado del heredero niño, hemos llevado el aspecto de la madurez en nuestras vidas, de las cosas que hemos ido destacando, algunas palabras que han sobresalido en medio de la serie de mensajes. Está el aspecto de la esclavitud, hablamos de lo que es ser cautivo, ¿verdad? Hemos traído algunos otros pensamientos como lo que era, ¿verdad?, el hecho la semana pasada de la persecución y cómo nos llevan a unos lugares. Palabras que para cualquiera de nosotros fueran desagradables y con las experiencias del pueblo de Israel, teniéndolas ellos, siempre vemos cómo la mano de Dios, aún con esas experiencias, los llevaba a experimentar otras cosas de parte de Dios hasta llegar el cumplimiento de lo divino en su vida. Así que esclavitud, tendremos etapas de esclavitud y nosotros le llamamos esclavitud, y lo digo entre comillas porque nosotros lo traeremos a nuestro día a día, ¿verdad? Esclavitud será en temporadas de nuestra vida. La expectativa es lo que Dios es capaz de hacer. Podemos experimentar lo que hemos visto semanas anteriores, como el cautiverio, como lo que es la persecución, siempre te llevará hacia lo divino, pero requiere, una vez más, y era lo que destacamos las semanas pasadas, la madurez necesaria, y muchos de esos procesos es para llevarnos a eso, para que lo de Dios sea real en nuestras vidas. Tenemos que tener consciente una vez más, el heredero es niño, que es donde nos hemos concentrado en este aspecto de inmadurez. Tiene que haber unos entes supervisores en su vida, históricamente hablando, culturalmente hablando, en aquel momento, para que entonces, cuando llegara el momento, entregarle la herencia y pudieran funcionar con ella. Y de la misma forma pasa con nosotros. ¿Por qué traigo esto una vez más? Porque hemos hablado del niño inmaduro. Hoy yo quiero que resaltemos, porque mientras estudiaba, sin adelantarme al mensaje, muchas de las características de lo que era el tutor o el curador, definitivamente, señalan muchas de las responsabilidades de un padre, y esas responsabilidades que muchas veces hemos renunciado a ellas. No solamente está, una vez más, y hago el disclaimer, en el ente natural como padre. Hoy celebramos a los padres, pero todos nosotros como individuos tendremos que funcionar por muchas de estas responsabilidades que quiero destacar en el día de hoy. Voy a hacer otro paréntesis. Escribí una columna en el periódico digital Indiario. Si no lo conocías, puedes buscarlo, indiario.com. Indiario.com también está en las redes sociales. Por favor, entra, compártela con alguien, ¿verdad? Esto es un periódico digital nuevo que han creado y nos dieron la oportunidad de poder escribir ahí. Yo creo que pastores, tan solo ha escrito el pastor Otoniel y yo, así que imagínese usted qué clase de columna usted va a leer, así que entre y compártala con alguien. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente en ese verso 2. Piénsenlo de manera siguiente. Si un padre muere y deja una herencia a sus hijos pequeños, esos niños no están en mejor situación, que es lo que destacamos la semana pasada, que los esclavos. No están en mejor situación que los esclavos hasta que se hagan
mayores de edad. En otras palabras, una vez más, tendrán la supervisión necesaria en sus vidas hasta que sean maduros, aunque sean los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Dios no tiene problema con las posesiones. Dios está claro de las posesiones que te quiere entregar, de las cosas que tú tengas aquí y ahora. Lo que sí desea es que se administren o se utilicen responsablemente. Aquí una vez más, y lo he dicho en las semanas pasadas, hay otros elementos que el escritor quiere destacar a través de la salvación por nuestro Señor Jesucristo. Lo estoy trayendo al sueño, pero escucha bien, no nos excluye de estar conscientes de que con salvación en nuestras vidas se manifiestan un montón de cosas que a veces no nos hacemos conscientes, y por no estar conscientes no actuamos como Dios quiere que nosotros actuemos. Una persona salva tiene una administración de su vida diferente, lo hemos visto la semana pasada, y eso requiere madurez. Todo lo que trae Dios para nuestra vida requerirá madurez. Escucha bien, tú oras múltiples veces por ser bendecido, y muchas veces la bendición que le pides a Dios a veces y en ocasiones te distancia de Él. Pastor, ¿y cómo es eso? Un montón de cosas. Te puedo traer un montón de ejemplos, pero no quiero que te sientas identificado ni te sientas mal. Traigo uno, el trabajo que le pediste a Dios. Traigo uno, la empresa que le pediste a Dios. Se la pediste tú, no se la pedí yo. Yo le pedí la mía. Y cuando Dios te la dio, y empezaste con esfuerzo, y empezaste a darle. Y empezaste a darle, y empezaste a darle. Y ahora tenía que darle más horas, y más horas, y más horas. Pastor, eso está mal. No, es que te toca porque estás empezando. Lo que está mal es el día que te distanciaste del Dios que te dio la empresa por atender la empresa. Y ahora la empresa la quieres llevar tú, la quieres cuidar tú, más de lo que el que te la entregó. Si Dios te la entregó, lo que quiere es que tú tengas la plena confianza de que Él te puede capacitar para que le sirvas, estés junto a Él, y aún así la empresa siga corriendo. No es lo mismo. Es un elemento de confianza y de fe que no todo el mundo está dispuesto a entregar. Pero yo te puedo decir algo en el día de hoy que te garantizo que si tú vives por la fe necesaria, que requiere mucha madurez en nuestra vida, de decirle a Dios, te sirvo a ti primero, y tú te haces pendiente de todas las otras cosas, así será, porque fiel es el que prometió. Gracias. Claro que a veces suena difícil para nuestros oídos, porque un montón de gente lo toma como un elemento quizás de manipulación para tenerte cerca, y te quieren acercar a ellos, no al Dios que también ellos les sirve. Y por eso a veces uno se cohíbe de decirlo. Yo decidí que como yo no soy así, yo lo voy a decir, y te lo voy a decir. Jamás, una vez más, jamás interpongas cualquier elemento natural a lo que Dios hace en tu vida. Dios siempre será más grande. Y Dios quiere que tengas la madurez de reconocerlo. Para, escucha bien, que esta es de las cosas más difíciles, tú puedas administrar, tú puedas hacer y tú puedas utilizar todo lo que Él pone en tu mano. No es glorioso. Eso sí es glorioso. Eso nosotros lo vemos desde el Génesis. Mira lo que dice la palabra del Señor. En el verso 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Y ahora lleva el escritor a los que están leyendo y a nuestra conciencia a mirar a Dios como Padre. Y ahora dice, por Jesucristo recibimos la adopción como hijos. Siempre elementos naturales para hacernos conscientes de lo que Dios puede ser en nuestra vida. Y lo he dicho en múltiples ocasiones, el problema es que muchas veces distorsionaremos lo que es Dios y la figura de Dios en nuestra vida, porque en lo natural, ese ejemplo que nos trae está distorsionado. No tuviste un buen padre, ahora Dios no es bueno, porque Dios se muestra como que
como padre, pero la comparación que yo tengo es el elemento natural, y ese elemento natural en muchas ocasiones no fue el mejor. De las primeras cosas que yo le digo a todo papá que esté aquí en el día de hoy o que esté al alcance de mi voz, que pueda estar conectado en este tiempo, de las primeras cosas que te digo es que no hay mayor representante del cielo en la tierra que tú. Y me estoy adelantando un poco al mensaje, pero escucha bien lo que te estoy diciendo. Un padre es el primer espejo del cielo en la tierra. Y gente que dice, un día como hoy, que el padre tiene la capacidad, el padre natural, de compartir un título con el Dios soberano. Y escucha bien, no es solamente compartir un título. Dios no solamente compartió un título. Dios compartió una responsabilidad. Y si en estos días yo realizaba algo, mientras grababa los videitos que usted ve por ahí en las redes sociales, era el tan solo hecho de que yo creo que si hay algo que Dios puede estar muy pendiente en la vida de un ser humano, es en el aspecto, especialmente todo hombre que está aquí, y como padre, el de ser papá. Porque tú sabes lo que es que Él ponga un hijo suyo en tus manos para que lo administres. Difícil, dificilísimo. Si Dios es amor, no me quiero adelantar a lo que me enseñan en el día de hoy, lo mínimo que espera es que tú ames. Si Dios cuida, lo mínimo que espera es que cuidemos. Si Dios educa, enseña, capacita, lo menos que espera es que enseñemos, que eduquemos, que capacitemos. Y eso no era ninguna diferencia a lo que está estableciendo el escritor. Y el escritor está diciendo, si naturalmente se practica, yo quiero que tú sepas, hay algo más grande que es lo espiritual. Has recibido la adopción como hijo. Ahora a través de Cristo eres hijo. Y dice el verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, que lo vimos la semana pasada, al espíritu de su hijo, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu de su hijo clama, Abba, Padre. A nosotros se nos ha enseñado a clamar, Abba, Padre, a decirle a Dios, papito, a decirle a Dios, papá, a tener una conciencia de papá. Pero yo quiero que tú sepas que hay una vez más, como he dicho semanas pasadas, que hay uno dentro de ti que ya está convencido, que ya lo sabe, que escuchó la voz del Padre decirle hacia su Hijo Jesús, que vio el sacrificio de Jesús, que se llama el Espíritu Santo, que está en tu interior, y ese está convencido de que Él es un Padre. Y yo creo que es hora de que todos nosotros nos convenzamos en nuestro pensamiento, en nuestro ser, en nuestro caminar, que le servimos a un Padre que está en los cielos, que es capaz de bendecir nuestra vida, que está en todas las áreas de ella, que puedo confiar, y que Él confía en que cada una de las cosas que puede poner en nuestras manos las podremos utilizar correctamente, que serán de bendición para nuestras vidas, pero que también serán de bendición para la vida de otros. De eso se trata lo que yo te estoy diciendo en el día de hoy. Y si tengo la conciencia correcta del cielo, tendré la conciencia correcta aquí en la tierra, y que lo que Dios requiere de mi ser, así será. El responsable de que se manifieste el cielo en la tierra eres tú y soy yo. Padre que estás aquí, eres el espejo. Yo no quiero adelantarme el mensaje, pero tú sueñas, tus hijos soñarán. Tú vives correctamente, tus hijos correctamente vivirán. Verso 7 dice, para moverme a las ideas del día de hoy, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también, ¿qué dice? Heredero de Dios, por medio de Cristo. Ningún creyente debe cuestionar la herencia que viene del cielo. Ningún creyente debe cuestionar la herencia que recibimos de Dios. Debemos de conocerla. Pastor, ¿y cómo la conozco? Congregándote, teniendo tu relación personal con Dios, leyendo la palabra, orando, viviendo por los principios establecidos por la palabra de Dios. Es imposible que tú puedas ver la manifestación de la herencia si no conoces lo que se trata. Y te voy a mostrar dentro de un rato eso. Esa es la expectativa una vez más, pero nunca pongas en tela de juicio la herencia de Dios. Y escucha bien, siempre esa herencia Dios querrá dártela. Es un elemento incuestionable.
Una vez más lo voy a repetir. Hay un elemento incuestionable. ¿Cuál es el elemento incuestionable? Que Dios siempre querrá darte la herencia. No tiene ningún problema por qué cohibirte de ella. Y te lo voy a mostrar dentro de un momento. Miremos estas dos palabras que se destacan en los versos. Número 1, comienza a hablar de tutor. Cuando habla de tutor, en el original escrito, cuando lo miras en el griego, lo que se está refiriendo es un pedagogo, es como un maestro. Pero fíjate qué cosa curiosa. En aquel momento histórico era un esclavo de confianza, pero ese esclavo de confianza, ese siervo de confianza, teniendo unas capacidades, ahora estaba encargado de varias cosas en la vida de ese hijo. ¿Y qué era lo que estaba encargado? Estaba encargado de su formación moral y tenía, escucha bien, una supervisión cotidiana. Tenía una supervisión del día a día del hijo menor. ¿Cuántos has escuchado el término nana? Dichosos los que tengan una. A ver si contrato una, mentira. Ojalá. No. Pero ¿cuántos has escuchado el término nana? Hay hogares que tienen una nana. La nana usualmente pasa más tiempo con la cría que lo que pasan los mismos padres. Ya sea por necesidad o por comodidad, no cuestionemos ninguna de las dos porque no sabemos, cada caso es uno. Pero cualquiera de las dos, necesidad o comodidad, usualmente la nana pasa más tiempo con la cría que los padres. ¿Cierto? Eso es lo que estaba pasando ahí. Habría un siervo que ahora tendría que encargarse y estar muy pendiente del diario de ese niño. Vamos a ver cómo se comporta. Y no solamente tendría que estar pendiente del diario del niño, tendría que estar también pendiente al elemento moral de aquel niño. De ahí es que se está refiriendo a los tutores. Para estar pendiente tendría que haber una educación, ¿cierto? Aprendiste algo, eso que aprendiste vas a vivir, yo voy a estar pendiente. Imagina ahora la capacidad que tendría que tener el tutor. No era cualquiera. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento este aspecto del siervo, porque no quiero que lo minimices, y este aspecto del esclavo, no quiero que lo minimices. En la vida, por ejemplo, de Abraham, habría uno que se llamaba Eliezer, nacido en la casa, que si no nacía Isaac, iba a ser el heredero de todo. Era un trabajador de la casa, y aquel hombre, si no nacía, el hijo de la promesa era el que le tocaba la herencia. Es uno de los acercamientos que le hace Abraham a Dios. Me va a heredar un siervo, pero no era cualquier siervo el que estaría ahí. Voy aún más. Aquel siervo fue el escogido para que fuera a buscarle la esposa al hijo de la promesa. Yo no quiero que tú menosprecies el aspecto del tutor. Yo no quiero que tú menosprecies el aspecto que porque se refiere a un esclavo era cualquier esclavo. No, tendría toda la confianza y toda la capacidad para estar pendiente de aquel muchacho. ¿Y cuál sería la mayor razón? La relación que hubiera tenido con aquel que lo había enviado a hacerlo. Y de eso te está hablando el verso. Designado con la confianza de la formación. ¿Qué palabra poderosa? Formación. De las cosas que muchas veces nosotros nos da trabajo en crianza. Formación. ¿Cuánto aquí le gustan los Legos? ¿A alguien que le gustan los Legos? ¿Le gustan los Legos? Raúl no está hoy, Raúl está trabajando. Pero Raúl trabaja en un ambiente de trabajo que muchas veces se vuelve complicado. Y Raúl, para ser más, no quiero decir cómodo, pero para ser un poco más, no sé, flexible, no sé qué palabra utilizar, ¿verdad? El ambiente de trabajo comenzó, llevadero, una buena palabra, el ambiente de trabajo comenzó a llevar Legos. Trabaja en el 911. Ahora tú puedes imaginar de que está contestando tu llamada que minutos antes estaba montando un Lego. Solamente uno como Raúl. Paciente, bueno, calmado. Porque me pones unos Legos en las manos a mí. Ni 3 piezas, ya creo que llego. A la cuarta,
No, ya no, porque yo... Pero el aspecto de formación, ¿cuán difícil es? Por traerlo, lo traigo a manera de ejemplo. Yo no tengo la capacidad de poder montar una cosa de esas. Cuando muchacho traté de comprar y que estos carritos que se montaban, monté uno, se lo di a mi abuelo, allí se lo dejé, no sé ni dónde está, jamás volví a tocar uno. No tengo la capacidad. Me desespero, no tengo la habilidad. No me va a hacer, ¿cómo fue que dijiste que iba a ser el ambiente de trabajo? Llevadero, todo lo contrario. Y así es la vida. Y con los issues más grandes que podemos tener a la hora de ser papá, a la hora de ser un tutor, esa es en el momento de formar. Formar siempre requerirá un esfuerzo en nuestra vida. Esta persona no necesariamente era un maestro académico, pero era un guía. Era el guía que lo llevaba a la escuela. Era el guía que lo corregía. Era el guía que cuidaba su conducta. Por eso que te dije al principio del mensaje que cuando comencé a ver la descripción de lo que era un tutor, definitivamente no se distancia de lo que es un padre. Un padre debe ser aquel que tiene la capacidad de ser guía en la vida. Ese rol de esta persona para movernos en el día de hoy duraba hasta aproximadamente los 14 años. Hasta los 14 años, esa persona estaba ahí. Luego, ¿dónde pasaba? A los curadores. Miremos un poco de lo que era un curador. Curador o cuidador en el original. Y el cuidador ahora, escucha bien, era un administrador. ¿Y de qué cosa era un administrador? Era un administrador, porque quiero destacar esto, de lo legal y de lo financiero, y estaba designado para poder manejar los bienes del heredero hasta que éste madurara. Recuerda que los padres no estaban. Recuerda que los padres, según lo que está enseñando el escritor, no estaba. Había uno que educaba y había otro que administraba. Lo que sucede es que el muchachito iba a seguir creciendo. ¿Y qué tendría que aprender el muchachito? ¿A qué tendría que aprender? A cuidar y administrar. A cuidar y administrar. Dime tú si eso no es lo que hace un padre. Dime tú si eso no es lo que debemos hacer, mostrando la capacidad del padre. Todo esto es un contexto para que nosotros entendamos a Dios. Eso es lo que hacía el escritor. El escritor te está diciendo, te puedes sentir que naturalmente hablando no has tenido el mejor padre, hay uno celestial. El celestial siempre puso en tu camino lo que era un tutor o lo que era un cuidador. No, en mi vida nunca existió. Ponte a pensar que siempre hubo un maestro que creyó más en ti de lo que tú creías. Ponte a pensar que Dios siempre puso a alguien dentro de tu caminar. Ya hubiera sido en la iglesia, en la misma familia. Nunca pudiste haber estado solo porque siempre hay un elemento divino que te dice, cuida lo que hay. Siempre Dios podrá hacer algo. Te dirá, tienes más capacidades de lo que piensas. Escucha bien, hay gente que en ignorancia llevan a otros a que maximicen su potencial de la manera incorrecta. Pastor, eso es así. Hay un montón en las cárceles que tenían la capacidad para administrar, pero administraban incorrectamente, guiados por otros que les enseñaron a llevar un negocio, pero el negocio era ilícito. Lo hicieron de la manera incorrecta. Lo que yo le pido a Dios es que Dios ponga en tu corazón la capacidad, una vez más, para poder ser ese espejo del cielo aquí en la tierra, en la vida de otros. Que Dios te ponga en la capacidad de poder ser cuidador y ser tutor en la vida de otros. Pastor, no tengo a nadie. Pues ve allá, ve a ese saloncito cuando se acabe el servicio y mira unos cuantos que hay. Mira quizás alrededor tuyo aquellos que Dios pondrá en tu camino, que hoy puede ser la influencia correcta en su vida para que se cumpla el sueño de Dios en ellos. Y si no te has atrevido a soñar, yo te aseguro algo, que cuando te atrevas a soñar por otro, el sueño que había en ti resucitará. Comenzarás a confiar en Dios tanto como tú pienses que están confiando en ti. De eso se trata. ¿Ustedes han visto padres frustrados en el deporte?
Padres frustrados en el deporte. ¿Qué son padres frustrados en el deporte? Era ese papá que quería hacer grandes ligas, nunca llegó a hacer grandes ligas y ahora coge al hijo. Lo puedes hacer de dos formas. De la manera correcta hasta que lo llevas o de la manera incorrecta. Pastor, ¿cómo es la manera incorrecta? Pasando todas tus frustraciones, pasando todos tus dolores, pasando todas tus necesidades ahora a tu hijo y impulsándolo a que crea como tú para que logre lo que quizás tú no pudiste lograr. Yo conozco uno. Hoy es predicador. Mejor enséñale a ser predicador. Antes de tratar de impulsarlo cuando ese debe haber sido predicador desde el principio. Pero una vez más, ¿por qué hago este disclaimer y hago esta aseveración? Porque yo creo que muchos de nosotros debemos de comenzar a soñar una vez más. Porque hay gente que nos está viendo soñando. A veces dejas de hacer en tu vida porque piensas que no hay ojos puestos en ti. Pastor, yo no tengo hijos. Tienes un montón de gente alrededor que debieras de tratarlo como ellos. Me voy a mover. Y cuando nosotros miramos este aspecto, el hijo era dueño legítimo de todas las cosas, pero no podía accesar a la herencia sin pasar por el proceso, una vez más, y el proceso legal de lo que era la maduración. Cuando nosotros miramos este elemento histórico, el menor estaba hasta los 14 años con los tutores, pero mira esto, de los 14, para moverme a las ideas finales de esta mañana, si me ayudas en el piano, de los 14 a los 25 años, ahora pasaban a ese curador, a ese cuidador, velando, y mira estos dos términos una vez más que los destaqué, lo legal y lo económico. Fíjate que en el streamer esté bajito para que no se dañe la predicación. Y le decía al Señor, ¿qué ejemplo bíblico pudiéramos traer? Hay uno muy conocido, que lo habrás escuchado sin número de veces. Y yo quiero que tú lo mires con una perspectiva en el día de hoy, una vez más, que añada, que bendiga tu vida. Mira lo que dice el libro de Lucas, el capítulo 15. El verso 11. Y antes de que miremos estos versos, escucha esta frase. Recíbela en tu corazón, vive por ello. Un niño siempre soñará con libertad. Un niño siempre soñará con libertad. Pero los padres deben soñar con dirección. Te decía desde el principio, el enfoque de todo padre, la dirección que debe dar la vida, la inspiración que debe dar la vida, el sueño del niño. Un niño piensa que todo es posible. Mientras vamos creciendo, y lo hemos visto en la serie de mensajes, nos vamos limitando definitivamente. Se van creando limitaciones. Lo que debemos de pensar es, no que hay una cierta libertad para soñar, es que debemos de ser conscientes de la dirección que debe tomar el sueño, que no es lo mismo. Madurez da dirección. Y eso es lo que se requiere en nuestra vida. El niño tiene una grande imaginación, pero un padre tiene una grande responsabilidad. Pero tampoco la responsabilidad puede ser el factor limitante a que no vivas el sueño y a que no expongas a los que están a tu alrededor a poderlo vivir. Y eso es lo que quiero que tú recibas con los versos que vamos a ver. El llamado del Padre no es, como te decía hace un rato, necesariamente imponer sueños. El llamado de un padre es formar el carácter para que el niño sueñe con un propósito. El ejemplo que te trajo ahorita, solamente para eso. El llamado de un padre, una vez más, no es imponer un sueño. Es formar el carácter para que un niño sueñe de la manera correcta. Mira lo que dice el libro de Lucas. Porque con esto que te he dicho se pudiera hasta cuestionar. Para el final de la historia tú mismo te vas a contestar. Lucas el capítulo 15, el verso 11. Una historia muy conocida, dice la palabra del Señor. También dijo un hombre que tenía ¿cuántos hijos? 2 hijos. Y el menor, también dijo un hombre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de ¿qué? De los bienes que me corresponden. Dame la parte de los bienes que me corresponden. Y le repartió
los bienes. Este muchacho tuvo que haber llegado a la edad de que ya no tendría que estar en una supervisión. Estaba muy consciente, sin adelantarme al mensaje, de lo que le tocaba, y lo que le tocaba lo pidió. ¿Y qué hizo el papá? Se lo entregó. Yo sé que muchos de ustedes conocen la historia. Aquí es donde van a empezar los cuestionamientos por todo lo que te he dicho hoy. Porque responsabilizaríamos al padre de lo que hizo el hijo, y me estoy adelantando, pero la responsabilidad ahora no era del padre, era de quién. Aunque el padre siempre tuvo una confianza. Y con eso yo voy a cerrar. Dice la palabra del Señor: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo. A Dios a este no le dieron dirección. Te dije cuestionamiento. A Dios a este no le enseñaron bien. A Dios este no pasó por el proceso. Recuerda que esto es una parábola de salvación. Aquí nosotros tendríamos que ver el funcionamiento, por decirlo así, de nosotros hacia Dios. Algo que Dios quiere poner en nuestras manos, que no tiene ningún problema, te dije hace un rato, en ponerlo. Y ahora muchas veces cuando lo pone, lo desperdiciamos. ¡Difícil! Querríamos en ocasiones ahora poner en una posición a Dios de que no dé nada más. Mira, hermano, Dios siempre va a dar, porque Dios siempre va a confiar. Mira lo que dice la palabra del Señor. En el verso 13. Muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de la provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo, ¿qué dice? Todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a ¿qué? A faltarle. Cuando gastó todo, no solamente a él le fue mal, la provincia iba mal y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Ahora se arrima. Ahora busca la cobertura. Ahora busca el cuidado. Ahora busca a quien pueda ayudarle. Y esa ayuda que encuentra no era la más adecuada, pero era la que la iba a guiar a encontrar la ayuda que verdaderamente necesitaba. Y dice la palabra del Señor, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Pero qué dice? Pero nadie... ¿No había visto ese detalle? Yo lo había compartido anteriormente. Hay gente que dice que comía de las algarrobas. No. Él no llegó a comer de las algarrobas. Pero no llegó a comer de las algarrobas, que era el alimento de los cerdos, porque nadie se lo daba. No era porque no quería comérselas. Es porque nadie se las dio. Si se las hubieran dado, se las comía. Y si se las hubieran dado y se las comía, ¿sabe lo que iba a pasar? Se iba a quedar allí. Y ahora no tenía nada. Se arrimó, pero a lo que se arrimó en su vida no le produjo nada. Dime cuánta gente por la necesidad de algo en su vida se arrima al lugar que menos le conviene arrimarse. Y eso a lo que se arrima, lo que produce es nada. Esa es la realidad de un montón de gente. Esa es la realidad de un montón de hijos. Esa es la realidad que a veces muchos de nosotros podemos obviar. Y mi oración en el día de hoy es que nos hagamos conscientes de la realidad que podemos experimentar siempre en Dios. Y dice la palabra del Señor, y volviendo en sí. Y volviendo en sí dijo,
¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padeciendo hambre? ¿Cuántos jornaleros tienen abundancia de pan? Ahora es un hijo pensando en la casa, y cuando pensó en la casa, la dirección en su mente que pone es en los empleados. Imagínate si los empleados vivían bien. Punto y aparte, disclaimer, emprendedor que me ve, siempre trata bien a tus empleados. Siempre bendice a tus empleados. Que cobren primero que tú cuando haya necesidad. Ese muchacho pensó en los jornaleros, en los empleados, y vio a los empleados que vivían ¿con qué? Con abundancia. ¿Quién le pagaba a los empleados? El papá. Y ahora el muchacho dice, los empleados de casa viven en abundancia. Mira lo que dice la palabra del Señor. Me levantaré e iré. ¿Dónde quién? ¿Dónde quién? Donde el Padre. ¿Por qué no pensó primero en arrimarse al Padre y se arrima en otro lugar? Fue lo inmediato. Fue lo que obtuvo en el momento. Lo que obtuvo en el momento y lo que estuvo en el inmediato no generó nada. Y escucha bien una vez más, siempre que pones los ojos en el Padre, siempre lo verás como abundancia. Siempre que te fijes en el lugar correcto, del lugar correcto, lo que proviene es abundancia. Y si nosotros somos el espejo del cielo aquí en la tierra como Padre a nuestros hijos, lo que tenemos que proyectar la abundancia. Y yo no te estoy hablando de lo material, yo te estoy hablando de que abunde todo pensamiento de Dios en su vida a través de ti. La capacitación en abundancia, el amor en abundancia, el cuidado en abundancia, y de vez en cuando la comida también, porque 2 o 3 de los hijos de nosotros comen como llaga mala, dicen por ahí a veces, en abundancia. De vez en cuando nuestros hijos deben de padecer para que sepan. Voy a decir esto con cuidado y con respeto. Yo no quiero que la mía padezca. Yo le enseño que la abundancia proviene del cielo, y cada vez que la tenga, que le dé gracias a Dios, que le dio la capacidad a su papá para que ella la pudiera tener. Pastor, y cuando tenga la necesidad, la va a tener. ¿Sabes lo que va a hacer? Creer por un Dios de abundancia. Ay, como tú no has padecido. Habrá quien diga. No le voy a dar cuerda porque... Pero ¿sabes qué? Que aún en el peor de los momentos vivimos en abundancia. Nunca escaseó el amor, nunca escaseó el cuidado, nunca escaseó la palabra del Señor, nunca escaseó la fe, nunca escaseó realmente lo del cielo en nuestra vida. Y por eso en el día de hoy, a mis 42 años, puedo decir que Dios me ha bendecido, que Dios ha sido bueno a pesar de todo lo que pudo haber sucedido. Mi hermano, de la misma forma, nuestra casa de la misma forma. Por lo que nos enseñó un día un padre y una madre. Voy a seguir. Dice la palabra del Señor: me levantaré, iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado, ¿qué dice? Tu hijo. Hazme como uno de los jornaleros. Ahora él comienza a mirar lo que se depositó en sus manos, lo que hizo en sus manos, y él dice: yo voy donde mi padre, le voy a pedir perdón, y cuando le pida perdón le voy a decir: olvídate de lo de hijo, ya gasté lo de hijo, pero hazme como uno de tus empleados. Tus empleados viven bien. Esa era la conciencia que tenía este muchacho. Pero escucha bien, sin adelantarme, lo que quiero mostrarte, y vamos a leer el restante de los versos. El padre nunca permitió que este muchacho se viera como uno de los empleados. Este muchacho
nunca dejó de ser el hijo que anhelaba, el hijo que deseaba, el hijo que esperaba. Y dice la palabra del Señor en el verso 19, en el verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿lo vio quién? Su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Un padre, escucha bien, nunca deja de esperar el bienestar en la vida de sus hijos. No importa lo que pase y no importa lo que suceda, un padre que sabe confiar en Dios, en quien debe de poner su confianza, en quien debe poner sus ojos, en quien realmente debe de creer, nunca deja de esperar lo mejor para sus hijos. Y habrán hijos que tomarán malas decisiones, y habrán hijos que quizás no habrán terminado bien, pero escucha bien, y padre que me está escuchando, y madre también, nunca dejes de esperar lo mejor para tus hijos. Aquí se podría quizás acusar al padre y decir: nunca salió a buscarlo, nunca salió a ver dónde estaba, nunca se fue detrás de él. ¿Sabes por qué él nunca se fue detrás de él? Porque él sabía que en la casa se le había enseñado correctamente, él sabía que en la casa se vivía bien, él sabía que en la casa las cosas se habían hecho de la manera correcta, él sabía que el proceso quizás del tutor y del cuidador fue tan efectivo que sucediera lo que sucediera, el día que fuera a suceder, ¿dónde iba a regresar el hijo? A la casa, a la casa. Y si tú estás aquí, estás escuchando estas palabras, y en el marco de la serie de mensajes del sueño, que el sueño sea tan bonito, que el sueño sea tan grande, que la realidad del sueño, y no excluyas nunca a tus hijos aún del proceso del sueño, cuando lo vean hecho una realidad, sepan que fue en la casa, que fue en la casa, que fue creyéndole a Dios. Y pase lo que pase, la vida de tu hijo algún momento reaccionará y dirán: en mi casa voy a estar mejor. El padre estaba tan confiado que nunca dejó de esperar. El relato bíblico es que cuando lo ve a lo lejos, nunca fue a buscarlo, pero siempre estuvo pendiente a su regreso. Nunca fue a buscarlo, pero siempre se asomó. Todos los días se tuvo que haber asomado a ver si llegaba el hijo. Y yo me pongo a pensar en el día de hoy y creo una imagen en mi pensamiento de este papá caminando una vez más. Este hijo mío, no habían cartas, no había email, no había beepers, no había mensaje de texto. En toda la evolución de la comunicación no habría nada de esto. No llegaba una paloma mensajera, ni el bochinche de la Comay había llegado. Pero el padre un día tras día se asomaba a ver si llegaba el hijo, y ese día dice la palabra del Señor que lo vio a lo lejos. Lo vio a lo lejos. Cuando aún estaba a lo lejos, lo vio su padre. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello. ¿Y qué dice? Lo besó. Cuando lo vio ahora cercano, ahora sí corrió, ahora sí lo trajo. Y lo primero que mostró en la vida de este muchacho fue lo que muestra el cielo: el amor y la misericordia. El amor y la misericordia que todos nosotros debiéramos vivir, que todos nosotros debiéramos de aplicar en nuestra vida, no solamente para nuestros hijos naturales, sino para todo aquel que pone la expectativa de enseñanza en nuestras vidas. Una vez más, hay gente mirando el sueño que Dios depositó en ti, y la expectativa es que tú actúes de esta forma en la vida también de otros. Que es difícil, que te hará confiar, pero escucha bien, como te he dicho anteriormente, el sueño de Dios no es un sueño egoísta, y es hora de que ese sueño lo compartas, y que lo compartas como un padre. Pasan dos cosas, y voy a cerrar hoy. O no te ves capacitado, y por eso voy a orar hoy. O no quieres pasar el trabajo. No hay más nada. ¿Tienes más nada? Y usualmente, porque yo dije que me voy a poner medio machetero. Sí, porque es conveniente. Usualmente te diría: si no lo quieres hacer, no lo hagas. Tranquilo, vive feliz. Pues no. Si no lo quieres hacer, te voy a decir que eres bien egoísta.
Porque mira lo que es alcanzar logros y disfrutarlos tú solo. Eso tiene que dar amargura. Sentarte a una mesa solo con tus logros. La otra cara de la moneda es la que te dije. Que no te sientas capaz de hacerlo. Deja que te miren. De los grados más grandes del éxito es el enseñar a hacerlo. Vivirlo solo. Fácil. Llegaste. Ya. ¿Y después qué? Con los míos hasta el final. Y del que no tuvo la oportunidad, ¿qué es? Y yo no te estoy hablando de que te lo lleves a vivir para tu casa. No te estoy hablando de que tienes que entregar. No te estoy hablando de que le des la firma para el préstamo. Porque ahí es donde se va la gente y dicen, uy, yo me libre. Sí, porque por eso no se hace. No, yo te estoy hablando de que le enseñes el cielo. Tú prosperaste porque conociste el cielo. Dios te sacó de la muerte porque conociste el cielo. Dios te dio la familia que tienes hoy porque conociste el cielo. No es porque eres lindo. Aunque aquí todos son lindos. Siempre hago el disclaimer porque tú sabes, aquí todo el mundo está la belleza por los poros. Señor, que tú seas el tutor y el cuidador que otros necesitan. Y Padre que estás aquí, que me estás escuchando, la responsabilidad es tuya. Te dije, me pones machetero. Y parecerá que estoy para el mejor sitio que pasar un día de padres que aquí. Que ahí conectado. Al hijo, escucha esto primero. Y después nos vamos y hacemos. Al hijo, esto es lo que me puso a mí aquí. ¿Por qué yo hiciste en eso? Si no hubiera sido por eso, ¿dónde hubiera estado yo? ¿Dónde hubiera estado yo? Para concluir en el día de hoy, dice la palabra del Señor. Me levantaré e iré a mi padre. Me quedé en el verso 20. Y levantándose vino a su padre. Y aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saca el mejor vestido. Saca el mejor vestido. ¿Te diste cuenta de ese verso anterior? Le dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre no dejó que terminara y le dijeron, hazme como uno de tus jornaleros. Él de inmediato se dirigió a los jornaleros y les dijo, saquen el mejor vestido. Saquen el mejor vestido. Dice la palabra del Señor, vestirle, póngale un anillo en su mano, un calzado de sus pies. Después podemos ver lo que significa cada una de esas cosas. El verso 23 dice, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Un padre sueña por fe, incluso cuando no ve nada. En la cultura judía se practicaba el tener un animal en remojo, engordando, para un evento muy especial. Había un becerro que era guayú, que dormía en una hamaca. No lo ponían ni en el suelo. ¿Para qué esa carne cuando te la comiera? Como mantequilla. Y estaba ahí engordando para el eventazo. Le dije hace un rato y una vez más para que lo recibas que un padre sueña por fe incluso cuando no ve nada. El hijo no llegaba, pero el becerro engordando. Dile al hermano que está a tu lado, becerro. No.
El hijo no llegaba, pero el becerro engordando. El hijo no llegaba, pero la fiesta se iba a hacer. La fiesta se iba a hacer. Yo soy de los que yo le pido al Señor en el día de hoy que tú seas una vez más de esos padres que sueñan, incluso cuando no ve nada. El sabio, el padre sabio, no niega, escucha bien, una herencia. El padre sabio la prepara. Pastor, una vez más el tipo la malgastó. La preparación no estaba meramente en el hecho de cómo administró. La preparación estaba que supiera dónde tendría que regresar, porque siempre más grande que una herencia es el que la deja. Es el que la deja. Cuando nosotros miramos los últimos versos, vemos el otro hijo. El otro hijo que comienza a reprocharle al padre porque estaba haciendo fiesta del que todo lo votó. Comienza a reprocharle y comienza a decirle: yo estaba aquí y tú no me has dado nada. Y el padre le dio una de las lecciones más grandes de su vida. No has entendido. No has entendido que tú eres dueño de todo. Que yo no tengo que darte nada porque tú eres dueño. Porque estaba en la casa. Estaba en la casa. Yo no sé en qué posición te quieres poner hoy. Te dije que yo no voy a ser muy complejo hoy. Si quiero que reflexiones. Seas padre, no seas padre. Seas madre, no seas madre. Si sueñas. Si consideras que eres un representante de Dios aquí en la tierra. ¿Qué piensas? ¿En qué posición te vas a poner? ¿En la del padre? ¿En la del hijo que lo malgastó? ¿El hijo que no entendía? Cualquier persona que mire esta historia naturalmente y no la pasa por el filtro de lo espiritual y lo que es Dios para con nosotros, no recibiría la frase que te voy a decir. Y es que Dios, y es que un padre sigue soñando a pesar del fracaso. ¿Por qué dije lo que dije anteriormente? Porque la gente vería las dos reacciones de los dos hijos, aquel malgastando y este estando allí sin entender que era todo eso un fracaso del padre. Pastor, pero el padre fracasó. Para nada. Todo estaba en la casa. En la casa. ¿Qué estás soñando hoy? ¿Qué estás creyendo hoy? ¿Qué estás viviendo hoy? ¿Y a quién lo permites entrar a tu casa? Yo voy a orar en el día de hoy. Ponte de pie. Nunca midas en relación padre-hijo lo que puedas brindar por meramente lo material. Nunca será suficiente. Nunca te sentirás que dar lo suficiente. Que lo material es importante. ¿Por qué digo esto? Porque eso es una de las grandes limitaciones para una persona pensar que quizás no ha sido un buen padre, que no ha podido darlo todo. Yo quiero que tú te vayas de este lugar hoy, una vez más, como te dije al principio, creyendo, Padre que estás aquí, y los que no son padres y madres y todos nosotros, número uno, una vez más, que eres el primer espejo del cielo aquí en la tierra.
Número 2, que sueñas por fe, incluso cuando no ves nada. Que nunca vas a negar una herencia, pero vas a preparar para ella. Preparar es que la gente sepa, que tus hijos sepan de dónde salió. Pastor, ¿de dónde salió? Del cielo. Del cielo. Le creíste a Dios. Le creíste a Dios. Que seas un formador de carácter. Que creas un formador de carácter. Que enseñes disciplina. Que enseñes corrección. Que tu ejemplo sea diario. Que tu ejemplo sea diario. Que no solo sea un te amo. Que muestres el amor de Dios. Por eso te dije que si yo le hubiera predicado esto a los hombres solos, que seas la figura que acompaña al hijo en un camino. Que acompaña al hijo en un camino. Que no lo empuja, pero tampoco lo abandona. Estos días estaba en una reunión familiar, gente que no veía hace tiempo, y cuando tú no ves a alguien hace tiempo, tienes que ponerle al día de todo. Pues ahí también vamos a cantar. Tienes que ponerle al día de todo. Mi hija tiene 7 años. Imagínate hace cuánto no veía a cierta gente. Y las primeras cosas que te preguntan es: ¿y esa vida de padre? 7 años después. Ay, papá. Y saca el PowerPoint. Me encontré gente que no veía hace tiempo y que ni me esperaba encontrar allí. ¿Y dónde te estás congregando? Ah, tal sitio, visítame. Visítame. ¿Tú eres el pastor? Claro, tú no lo sabías. ¡Ay, Dios mío! De verdad. Y eso de ser pastor. Otro PowerPoint. Enseñando un sueño. Mostrando un sueño. Mostrando un sueño. Y le pido a Dios que me dé toda la capacidad del mundo. Pero si algo no tengo miedo en hablar, es de ser papá. Tengo miedo. Ven acá, pescueza. Yo le digo así en casa, a veces. ¿De quién tú eres? ¿De quién? De papi. Ama más a la mamá, pero es del papá. Esfuércese. Y haga todo lo necesario para que su descendencia esté bien. ¿Sí? Cierra tus ojitos, vamos a orar.